Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a José Alfonso Muñoz. Alfonso, bueno, los que no lo conocen, fue estudiante de aquí, estuvo en el programa, ¿verdad?, del PNA, y se fue a estudiar a Francia, a Toulouse, y está haciendo su doctorado. Este es uno de los capítulos. El primer Capítulo de la tesis doctoral. Muchas gracias. Gracias por recibirme y gracias por venir un viernes de enero, que ustedes están de vacaciones. Este primer paper, como decía el profe Lobalino, es el primer paper de los 3 que tengo que hacer para mi doctorado. Yo me estoy especializando en econometría empírica, aplicada a modelos de educación y mercado de trabajo. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es un paper que bastante común en cómo se está trabajando ese tipo de modelos hoy en día, cómo va la literatura en educación y mercado laboral. Se llama Desgaste y heterogeneidad no observada en modelos dinámicos de elección discreta, y lo estoy haciendo con mi supervisor, François Ponas. Para mostrarles un poco qué es lo que les voy a mostrar hoy, es una pequeña introducción, datos, cómo se trabaja el modelo, la identificación de los parámetros en que me estoy basando para poder decir que los parámetros están identificados, la verosimilitud y unos resultados preliminares, porque como van a poder ver, el modelo es bastante complejo numéricamente, entonces a la hora de resolverse, de estimarse, lleva bastante trabajo, entonces todavía estoy algo preliminar en ese sentido. Y los siguientes pasos es como qué es lo que me queda por hacer y explicarles un poco, cuál va a ser mi agenda de trabajo para el doctorado. Entonces, en esta presentación les voy a presentar un modelo dinámico de elección discreta que se le llama DCDP, Dynamic Discrete Choice Dynamic Programming Models, aplicados a elecciones de trabajo. Este tipo de modelos de CDP permiten estimar las preferencias de las decisiones de estudiar, trabajar o quedarse en casa, que se trabaja como quedarse en casa, tomando en cuenta gente desempleada. Para eso voy a tomar en cuenta la heterogeneidad que tienen los individuos a la hora de tomar estas decisiones, lo cual generalmente no es observado. Si ustedes han llevado cursos de educación o este tipo de modelos, se van a dar cuenta que, bueno, si uno estudia, está la habilidad que no es observada, y eso generalmente es muy difícil de obtener en los datos, algún tipo de aproximación. Yo no tengo ningún tipo de variable que me permite aproximar habilidad, redes profesionales o cosas así. Entonces, este tipo de modelos lo que permite es estimar esa heterogeneidad que está, como por así decirlo, escondida entre los datos. Hay 2 especificaciones de este tipo de modelo que han sido poco investigadas en la literatura, y es la heterogeneidad no observada, que varía en el tiempo, y corregir por sesgo de desgaste endógeno. No sé si la palabra desgaste es la correcta, se llama attrition en inglés. Attrition es cuando, desgaste es cuando una persona que está en una muestra decide dejar de responder la encuesta. A eso me voy a referir con desgaste. Realmente no sé si es la traducción correcta, pero bueno, eso es lo que voy a tratar de hacer. Como la gente que se va saliendo. ¿Ah? La gente que se va saliendo de la... Exactamente. La mortalidad de la marcha. Exactamente. Entonces, para motivar estas dos, ¿por qué me interesan estas dos cosas? Primero es porque ese tipo de modelos, los de CDP, siguen el trabajo de King and Wolping, que fueron los primeros en tratar de introducir esta heterogeneidad de los individuos, tratar de estimarlo, hacerlo, tener una aproximación de qué es lo que mueve a las personas, qué es diferente entre ellos para tomar las decisiones. Pero ellos en el 1997 lo hicieron por medio de una que es invariante a través del tiempo. Es decir, una persona es diferente a otra siempre. Pero bueno, ya les voy a explicar un poco más sobre eso. Y tomar en cuenta que en el tiempo puede mejorar sus habilidades. Exactamente, eso es lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Por qué? Porque la heterogeneidad no observada que viene en los datos van a incluir un montón de cosas que uno realmente no sabe bien qué es lo que hay ahí adentro. ¿Qué puede incluirse eso? Habilidades no cognitivas, personalidad, profesional, un montón de cosas que pueden variar en el tiempo. La idea mía y la idea de otros autores que están comenzando a trabajar en este tema
es que toda esa heterogeneidad, todo eso que no observamos en los datos, que viene escondido, determina las decisiones que toman los individuos a la hora de decidir trabajar, estudiar o quedarse desempleado, quedarse en casa buscando otros trabajos. Pero a la hora de tomar estas decisiones, cuando toman estas decisiones, todas esas otras características también van a cambiar. Una persona que decide desde los 16 años comenzar a trabajar va a tener una red profesional muy diferente a otra persona que lo decide a los 19. Pero la que lo decidió a los 19 puede ser porque acumuló más años de educación, y va a tener habilidades cognitivas muy diferentes a la que entró una vez al mercado laboral. De aquí la importancia de que se permita hacer esa heterogeneidad variante a través del tiempo. Y eso es lo que yo voy a tratar de estimar. Para poder estimar esto, como no se tiene una variable proxy que permita tratar de aproximar esta heterogeneidad, lo que se utiliza son los modelos mixtos de clase latente. Este tipo de modelo lo que hace es tratar de aproximar la distribución de heterogeneidad de los individuos por medio de tipos. Entonces tenemos una distribución y decimos que hay como 6 tipos. Entonces se agrupan las personas en estos tipos. Entonces hay personas con poca habilidad, con mucha habilidad, como uno prefiera interpretar esos tipos. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a estimar esos tipos, pero permitir a los individuos variar entre los tipos a través de sus decisiones, a través de los años. ¿Por qué estoy haciendo esto? A los 16 años, los modelos que siguen aquí en Walking, lo que hacen es tomar una serie de condiciones iniciales, dotación inicial, que generalmente se aproxima por medio de los padres, la educación de los padres, en qué trabajan los padres, a qué edad entró a la escuela primaria, cosas así. Este tipo de características que van definiendo un poco, digamos, las habilidades de los individuos. Entonces, tenemos una persona que puede ser que tuvo padres desempleados con poca educación y demás, pero terminó con una maestría. Esa persona, en los modelos de King and Wolping, va a ser una persona con desventaja desde los 16 años a lo largo de todo el modelo. Yo lo que estoy diciendo es que no, esa persona, por las diferentes decisiones que tomó en su vida, puede ser que terminara en otro tipo que sea más favorecido académicamente, laboralmente o demás. Entonces esa es más o menos la interpretación que yo le doy a la hora de introducir la variación en el tiempo de estos tipos. ¿Alguna pregunta? Sí, esa variación en el tiempo es no observada también. Exacto. Entonces, las características incluidas en la heterogeneidad no observada pueden cambiar durante el tiempo según eventos en la vida. Hay varios eventos importantes, como entrar a la universidad, tener trabajo, matrimonio, tener hijos e hijas y demás, que todo eso va cambiando un montón de cosas que no se pueden ver. Y tenemos un estudio de Cunha, Heckman, Lochner y Mastro que dicen que las emociones y la autorregulación cambian hasta inicios de los años 20, cuando las personas tienen 20. Entonces, la mayoría de los modelos de King and Wolping empiezan a los 16 años, 17 años. Pero aún así, hay un periodo de tiempo que varias cosas se han demostrado que siguen cambiando a través del tiempo. Entonces, este tipo de emociones y autorregulación fue lo que motivó a Toranstein, que es el primer modelo de este tipo, que introduce heterogeneidad no observada, variante en el tiempo, pero la diferencia de ellos es que tienen una variable que permite, una variable explícita de personalidad, que ellos lo tienen por diferentes años. Entonces, por medio de eso es que permiten introducir la variación en el tiempo. Yo esto no lo tengo, mi base es mucho más sencilla que esta, no tengo algo tan específico como esto, entonces les voy a mostrar más o menos qué es lo que yo estoy utilizando más bien. Okay. ¿Alguna pregunta con heterogeneidad no observada? ¿De dónde es la base de Francia? Francia. Es una base francesa. Ahorita en datos, ahí digo, les voy a explicar un poco. Con respecto al desgaste, todos los modelos de SDP. Esa es la pregunta. Digamos, si ellos tienen el cambio en la personalidad, bien, pero entonces cuando tienen entonces se hace una variable observada. Sí, pero todavía hay un montón de variables no observadas. Entonces ellos utilizan la variación que tiene la personalidad de los individuos para la probabilidad de ser de diferentes tipos. Ok.
como que es un indicador de los factores no observados, de la Exactamente. evolución de los factores no observados. Exactamente. Sin embargo, yo no tengo eso y voy a tener que hacer un cambio en la probabilidad de ser un tipo. Ok. Porque la personalidad está muy asociada a todas esas cosas. Por eso Exactamente. Entonces, con respecto al desgaste, todos los modelos de SDP requieren el uso del panel. Con el panel viene el problema de desgaste, que es común en todos los paneles. Y este desgaste no ha sido nunca considerado en modelos de SDP, que es lo que hacen la mayoría de modelos, tanto en educación como en organización industrial. Eliminan desde el puro inicio a los individuos que en un momento salen de la muestra. Lo cual es una selección que va a meter un sesgo también, o peor aún, dejan a los individuos dentro del panel y no les toma importancia al desgaste, lo cual también genera un sesgo, porque ese desgaste puede estar asociado a las variables exógenas que uno está tratando de estimar, y eso genera claramente un sesgo, y este tipo de modelos se utilizan para la toma de decisiones, entonces es bueno corregir por este sesgo. Entonces, en caso, mis variables de decisión, que van a ser salarios y la gente estudia o trabaja, claramente tenemos un ejemplo claro, que es que si una persona que tiene salario alto tiene un mayor costo de oportunidad a la hora de responder en encuestas. Por eso es que decidimos responder la encuesta y sale la encuesta y por tanto tengo sesgo y eso genera un sesgo en todo. ¿Okay? El método, lo que yo planeo hacer con el desgaste es nada más introducir un tipo de mecanismo de selección bastante sencillo para corregir esto. Moffitt, Fitzgerald y Gottschalk fueron los primeros en presentar un tipo de mecanismo de selección para desgaste, entonces yo voy a acoplarlo e introducirlo a mi modelo estructural. ¿Okay? Y eso fue una pregunta que me hizo un profesor en un seminario que presenté, y es que las diferentes bases en esta literatura que se utilizan, las más famosas, todos presentan desgaste. Tenemos, bueno, la que yo voy a utilizar se llama Generación 98, es una base de datos francesa. En 10 años tengo un 80% de desgaste. Más bien fue cuando me di cuenta de este problema que decidí resolver este problema. O sea, solo 20 tenemos que estar. Al final de los 10 años tengo 20% de la base inicial. ¿Y cómo se corregía? Tranquila, profe. Bueno, pero las otras bases de datos que son americanas, generalmente esta, la NLSY79, realmente es muy buena porque en los 25 años que llevan tienen muy poco desgaste, y eso es una de las cosas, de las razones por las cuales es más utilizada. Realmente es una muy buena base de datos. La otra, que es del 97, ya presenta más del 50% en casi la mitad del tiempo. Entonces, y en todos los modelos realmente, en todas las bases de datos siempre va a haber desgaste. ¿De dónde son esos últimos? ¿Ah? ¿De dónde son esos últimos? Americanas. Pero franceses están más percibidos. Sí, esta tiene varios problemas realmente, pero esta la tenía mando por mi supervisor, entonces, y es bastante interesante realmente toda la información que tiene esto, entonces por eso la estoy utilizando. Sin embargo, para el doctorado mi supervisor senior ya me dijo que tenía que cambiarlo, porque al no ser una base de datos muy utilizada a nivel mundial, es difícil comparar. Entonces posiblemente me tenga que cambiar alguna de estas dos. Entonces, para los que quieren hacer doctorado, tengan en cuenta que hay que tomar eso también en cuenta. ¿Okay? Hay que hacer cosas así. Es otra historia. Bien, entonces, los objetivos de este primer paper que les estoy presentando es, primero, presentar un método simple para corregir el sesgo de desgaste para este tipo de modelos que son de SDP. Después, estimar el modelo controlando por este sesgo de desgaste endógeno y la heterogeneidad no observada variante en el tiempo. Y por último, estimar un mercado actual, que por ahora la idea que tengo es nada más aumentar el seguro de desempleo de los individuos y cómo esto afectaría las decisiones. Al final de la presentación les voy a dar más o menos la intuición que tengo del efecto directo e indirecto que puede tener esta política. Y lo hago en Francia porque claramente Francia es uno de los que tiene el seguro de desempleo más alto del mundo, entonces es una política posible y viable, por así decirlo. Bien.
Para mostrarles los datos, dado que es parte importante de mi presentación, estoy utilizando la base de datos Generación 98, que sigue a los individuos que entraron al mercado laboral por primera vez en 1998 al terminar su educación. Entonces tengo individuos de 16 años a 30 años que han estudiado hasta el momento que entraron a la base de datos. Entonces si tienen 18 años quiere decir que han estudiado hasta los 18 años y a los 18 años entraron al mercado laboral. Y así con todos. Los datos fueron recolectados por 10 años en 4 periodos diferentes. Voy a utilizar nada más a hombres en mi estudio porque introducir a mujeres involucraría también que tengo que tomar la decisión de fertilidad de las mujeres. Puede sonar un poco machista, pero fertilidad realmente hace que el modelo explote. Entonces, lo trataré de corregir en el futuro, pero realmente complica mucho el modelo. Tengo datos por 10 años y lo voy a transformar, puedo transformar los datos para tener un modelo de 16 años. Porque si tengo un individuo que tiene 25 años, cuando entra a la muestra, sé que hizo desde los 16 años hasta los 25. Entonces con eso puedo tener un panel. Desde los 16 a los 32 que estoy trabajando. Vamos a ver. Bien. ¿Usas Corse o algo así? Ah, Digamos, ¿tienes 10 años? ¿O tengo 10 años, pero tengo mucha más información que 10 años. Porque sé personas que tienen más de 16 años a la hora de entrar a la base de datos, sé cuál decisión han tomado desde antes. Ya, Porque han estado estudiando. Sí, pero el cuestionario pregunta. ¿Ah? ¿Qué información te da antes de ellos? Ah, sí, claro. Fue aplicado en el 98, sí, en el 2001, 2003, 2005 y 2008 se hicieron las encuestas. Entonces, Y pregunta hacia atrás. sí, exactamente. Lo que se hizo esos 10 años fue nada más, la información que se tiene más es sobre salarios y desempleo. Bien, el modelo es un modelo dinámico, como les había dicho. Entonces, los individuos tienen que tomar cada año una decisión. Si deciden estudiar, trabajar o quedarse en casa buscando trabajo. Entonces, cada decisión tiene adjunta una utilidad. La utilidad es bastante simple porque los datos no permiten tener formas más complejas de utilidad, entonces son lineales. Entonces, si una persona decide estudiar, tiene un grupo de covariables y variables de indicación si está estudiando y está en un grado de universidad o estudios de grado. Después tenemos teta. Teta es esa heterogeneidad no observada que tengo. Que eso quiere decir, es un tipo de ventaja comparativa que tienen los individuos entre sí a la hora de estudiar según el tipo K. ¿Se acuerdan los tipos que les había mencionado? De heterogeneidad no observada. Voy a tener K diferentes tipos y este va a ser para el individuo que pertenece al tipo K y tengo un error que es así. ¿Okay? Para trabajar la utilidad va a ser nada más el salario con un shock también y ese salario va a ser definido de forma miseriana donde tenemos covariables GT, son estudios acumulados, es experiencia al cuadrado, otra ventaja comparativa que va a ser θW a la hora de trabajar y eta va a ser un shock normal. Es una ecuación de means bastante sencilla, bastante estándar y a la hora de buscar trabajo el individuo va a tener nada más una ventaja comparativa de quedarse en casa. Esta ventaja comparativa puede involucrar todo lo que les habíamos comentado antes, red profesional, habilidad a la hora de estudiar, a la hora de hacer trabajos manuales, de cuello blanco, demás. Aquí preferencia a quedarse en casa, alguna gente prefiere quedarse en casa, entonces todo eso va a ir introducido ahí. Dada la limitación de los datos, lo que
se hacen este tipo de modelos es generalmente cortarlo, dependiendo de cuáles son los datos que uno está trabajando. Entonces, en mi modelo los individuos van a tomar estas 3 decisiones entre las edades de 16 a 25 años. Después de los 25 van a trabajar o quedarse en casa nada más hasta los 32 años, y ese es un supuesto sumamente fuerte que tengo que hacer en el modelo, pero es por limitación de los datos, tal vez lo pueda cambiar en el futuro, y es que a los 32 años la última decisión que hicieron va a ser en la que se mantienen hasta los años 65. Por eso puedo extrapolar el modelo suena muy feo, pero es para no matarlos a los 32 años a los individuos, es para matarlos a los 65. Pero, digamos, esta es la forma de trabajar estos modelos, porque claramente uno puede tener datos de 16 a 65 años de una población. Yo sé que a vos te suena muy lejano matar los 75, si no. Sí, lo siento, Fernando, pero... Bueno, los puedo poner... bueno. Sí, los puedo poner a retirarse, porque no pongo datos para retirarse, entonces los tengo que matar. Y la otra alternativa de estudiar y trabajar Es quedarse en casa. no, hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, eso es un modelo muy diferente, entonces no los estoy trabajando. ¿Y por qué? No, digamos, ¿cuál es el porcentaje? Porque pasa bastante. Sí, pero mi base de datos no lo muestra. En mi base de datos lo que se muestra es, en la base de datos pregunta a los individuos mensualmente qué hicieron. Entonces uno puede saber si estudiaron o trabajaron. No se sabe, se puede saber estudios parciales, trabajo parcial, digamos de medio tiempo, 3/4 de tiempo y demás, pero no es directo que estén trabajando, estudiando al mismo tiempo. Y recuerde que mi base de datos es gente que terminó sus estudios a la edad de 16 años, en 1998. Digamos, ese fue el grupo de individuos que se buscó. Proyecto, está haciendo una cosa o la otra, pero no tiene la información. Exactamente. Eso es lo que buscó la base de datos. Lo tuve que acomodar así. Ese otro tipo de modelos que usted está hablando también se puede hacer de forma estructural. El problema es que se tiene que introducir una variable continua de horas. Entonces los individuos tienen 24 horas al día, entonces esa hora se divide entre ocio, trabajo y estudio. Pero es un poco más complicado porque ya no es un modelo discreto, es continuo. Sí, bueno, o sea, lo que estoy pensando es que puedes poner otra opción discreta de estudiar y trabajar. Estudiar y trabajar. Y a la hora de aumentar los años de estudio y de trabajo, ¿cómo varían? Estoy contando los dos, pero veamos. Es que eso... Ahorita me suena muy simple hacerlo. Sí, sí. Bien. Para el profe Lentini, ¿cómo se corrige el desgaste? El desgaste es bastante sencillo a la hora de corregirlo porque tengo un montón de variables que me permiten controlar por desgaste y eso es lo que voy a explotar. Entonces, una persona decide mantenerse en una muestra en el periodo T de acuerdo a características personales, la decisión que tomó en el periodo anterior, los años de estudio, la experiencia y un componente específico según su tipo K, que es delta A, y un shock. Entonces, bajo esta especificación, que es de literatura de estadística más que de economía, al desgaste se le llama desgaste condicionalmente aleatorio. Eso lo que quiere decir es que una vez que yo controlo por todas esas características, la decisión de la que la persona salga o no de la muestra va a ser aleatoria. Y con eso ya es más fácil controlarlo e introducirlo a la verosimilitud. Ese desgaste, el desgaste, como la muestra fue hecha en 3 diferentes periodos de tiempo, entonces la decisión de desgaste va a estar presente para los individuos en 3 diferentes edades. ¿Ok? Algo muy importante aquí es que el desgaste no altera la decisión de los individuos de estudiar, trabajar o quedarse en casa. El desgaste es como un velo que nubla la visión del econometrista y que hace que no se pueda ver qué fue lo que hicieron los individuos. ¿Ok? Pero la solución del modelo dinámico no se va a ver afectado por esa decisión de desgaste. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahora?
Ok. Entonces, ahora, después de una pequeña discusión de cómo se llamaba eso, lo dejé en inglés. Esas son las Laws of Motion of the State Space. Esto la gente lo utiliza para macro, pero realmente se utiliza también para este tipo de modelos, entonces por eso, si se recuerdan de esto, es por macro, no por otro tipo de modelos, pero yo lo estoy utilizando. Tenemos diferentes variables de estado. Tenemos cantidad de años de educación acumulados, experiencia y el tipo del individuo. Las variables de años de educación y experiencia son determinísticas. Si una persona decide estudiar, se le aumenta sus años de educación por uno. Si decide trabajar, se aumenta por uno. Súper sencillo. Siguiendo con su pregunta, si uno tratara de introducir decisiones de trabajar y estudiar a la misma vez, esto se complicaría bastante porque uno debería decidir cómo van a aumentar estos. Entonces uno también ocuparía como variables de las notas de los estudiantes para tratar de modelar la probabilidad de que el estudiante pase los cursos, para que sea más como viable. ¿Okay? Entonces, eso se debería introducir en el state space. Bueno, está siempre, eso es un proceso raro de considerar los años iguales a la experiencia. Sí, claro. Pero el modelo es súper sencillo. Porque los economistas nos acostumbramos mucho a hacernos el cambio en un primer momento. En el primer momento sabemos que en realidad no estamos diciendo experiencia, sino años trabajados. Y 3 páginas después en el paper hablamos de experiencia como si fuera experiencia. Entonces nos puede conducir a conclusiones equivocadas. Exacto. Pero sí, no. Mi idea es presentar un modelo porque lo que yo estoy haciendo es cambiando supuestos y corrigiendo por sesgos. Por eso el modelo es sencillo. El modelo no lo estoy alterando mucho porque lo que ya estoy alterando de por sí es difícil de entender y de ver los resultados. Entonces, todo este tipo de, ¿cómo se puede decir?, de refinamientos que se le puede hacer al modelo y hacerlo más creíble o más realista, digamos, uno no puede tirarse al agua de un solo en ese tipo de modelos, porque hay que entender bien cómo funciona el modelo de su forma más sencilla antes de, digamos, estos modelos, para poderlo publicar, tengo que meter como 2 decisiones más, separar la decisión de trabajar en blue collar, white collar y demás, porque digamos, no puedo meter a todos en la misma decisión de nada más trabajar, cuando hay mucha heterogeneidad en el tipo de trabajo que hacen. Entonces, por ahora es bastante sencillo, pero es porque estoy corrigiendo por sesgo, porque estoy cambiando la heterogeneidad no observada y por eso tengo que entrar más despacio. Ahora, para los tipos no observados, la law of motion es estocástica, entonces es mucho más compleja. Por ahora voy a asumir que hay nada más 2 tipos de individuos. Ustedes los pueden considerar como habilidad baja, habilidad alta. Para que sea más fácil, aunque eso se va a generalizar en K-tipos. Los K-tipos, K mayúsculo, se definen prácticamente al final del modelo, al final del paper. Entonces, tenemos una law of motion que es bastante simple, es una cadena Markov, que tenemos una probabilidad PT de cambiar de tipo, que esta va a depender de los años que tenga el individuo, la edad que tenga el individuo. Esto porque conforme uno se hace más viejo es más difícil que uno cambie sus características personales, individuales, de emociones y demás. Y tenemos una probabilidad de ser de cierto tipo. En este caso nada más hay 2 tipos, entonces es la probabilidad de ser tipo 1 o tipo 2. Y esto va a depender de características, condiciones iniciales, la edad de los 16, años de educación y años de experiencia. Que esto va cambiando en el tiempo y esto es a lo que me diferencia del otro paper que trabajo con emociones. Yo no tengo emociones, personalidades en mi trabajo, pero tengo state space, estas variables que sí cambian en el tiempo y son influenciadas por las decisiones de las personas. Esto es lo que me permite variar el tipo de las personas. ¿Okay? Entonces la cadena Markov es la probabilidad de no cambiar de tipo más la probabilidad de cambiar de tipo con respecto a hacer algún tipo. ¿Alguna pregunta? Ahí, disculpa,
podrías decir entonces que como estás viendo y modelando estas decisiones acá, entonces de manera implícita estás incluyendo la parte de emociones que no tienes en los datos. Exactamente. Dado que la heterogeneidad no observada es una caja negra, por así decirlo, entonces bien incluida. ¿Por qué estoy poniéndole que la probabilidad de cambiar de tipo nada más depende de la edad? Estoy siguiendo a Toranzan, que dicen que las emociones y demás llega a un punto en el cual ellos dicen que a partir de los 25, 26 años ya es la gente converge a un tipo. Entonces eso es muy importante, tanto a la hora de ver en los datos, de permitirle a los individuos también qué tan variables van a ser, porque si no nunca van a llegar a un equilibrio, y también a la hora de demostrar la parte de identificación de los parámetros. Se necesita convergir. Sí, sí. ¿En qué año estudiaron ellos eso? Que la gente que apartaron. El año pasado. Fue publicado. Reciente. No, perdón. Bien. Bien. La parte de la identificación, como yo soy un econometrista empírico, realmente no me meto mucho a demostrarlo, sino que me baso en demostraciones ya previamente hechas y pruebo de que se bien. Nada más. La identificación de la heterogeneidad no observada variante en el tiempo es de Tori Sang del año pasado. Normalmente va a ser publicado este año. Bueno, es forthcoming este año. Demuestran en el apéndice que uno puede separar la probabilidad junta de la decisión, el state space y el tipo K. Se puede separar en la probabilidad de la decisión, la probabilidad del state space sin el tipo K y la probabilidad de ser un cierto tipo. Esta diferencia, esta separabilidad es lo que permite identificar a los parámetros del modelo variante en el tiempo. ¿Okay? Si ven, por esto, la probabilidad de las decisiones se puede obtener, la probabilidad de estar en un state space se puede obtener fácilmente, la probabilidad del tipo, como lo puse anterior, lo único que ocupo es todo lo tengo, todo se tiene y pues, por tanto se puede identificar todo. Para desgaste, Bill y Robin tienen un libro que fue actualizado el año pasado que permite separar la probabilidad conjunta de los resultados y del desgaste asumiendo desgaste condicionalmente aleatorio. Dado como yo definí desgaste condicionalmente aleatorio, entonces puedo obtener todos los parámetros del modelo. ¿Por qué? Porque tengo la probabilidad del desgaste de las decisiones, de los salarios y de attrition. Al poder estar separados, todos son identificables. Sin embargo, para desgaste también voy a utilizar variables exógenas para tener un mejor control sobre el desgaste. ¿Okay? Estas variables exógenas son más que todo de distancias, ¿okay? Que es si la gente se mueve o no durante las entrevistas o durante sus estudios. ¿Okay? Entonces, esta ¿ah? Es que una persona que se movilizó cuando estaba estudiando y entra en las entrevistas, es más probable que se siga movilizando durante su vida hasta cierto punto. Entonces, una persona que hizo su middle school en un lugar, se cambió a la universidad en otro lugar y volvió a donde hizo middle school, se podría pensar que el middle school es como el hogar de esa persona, el lugar de, no sé, ¿cómo se dice eso? Lugar de origen de la persona. Entonces, dado que volvió a ese lugar de origen, es poco probable que se mueva, entonces es más fácil encontrarlo ahí. Pero una persona que terminó sus estudios en un lugar diferente a su lugar de origen, hizo la primera entrevista ahí, es probable que esa persona se vuelva a su lugar de origen en un momento. Y ahora de que se vuelva, se pierde la muestra, es más difícil contactarlo. Entonces, esta variabilidad permite un mejor control de la variable de desgaste. Y para los modelos de SDP, claramente se va a necesitar la normalización de algunas de las utilidades porque es un modelo de elección discreta, entonces tenemos que normalizar una de las utilidades a 0, lo cual se lo voy a hacer a la decisión de quedarse en casa,
Entonces, son modelos logísticos multinomiales, entonces al final toda la interpretación de los datos va a ser con respecto a otra decisión. Entonces, aquí va a ser con respecto a quedarse en casa. Y esta es una identificación bastante antigua que de estos modelos, es que por medio de los salarios observados en los datos podemos identificar los parámetros de los salarios, y a la hora de tener los parámetros de los salarios identificados podemos identificar los parámetros de decisiones de las utilidades. ¿Okay? Entonces, por medio de eso puedo identificar todos los parámetros que venían en las utilidades y en todo mi modelo. ¿Alguna pregunta con la parte de identificación? Ahora bien, la parte de sostenibilidad del modelo es la solución del modelo. ¿Sí, don Martín? Es que se tienen cosas que es como decisiones como preferencias, entonces los individuos están indicando preferencias. No, cada decisión tiene adjunto una función de utilidad que es preferencias. Si usted quiere estudiar, quiere trabajar o demás, eso le va a dar ciertos beneficios y costos que usted va a tomar en cuenta en su utilidad. Entonces lo que usted hace es comparar, ahorita vamos a ver, comparar esos beneficios y esos costos cada año para tomar la decisión cada año. Entonces uno puede pensar, ok, si yo estudio hoy, voy a tener una utilidad de ir a clases, aprender más, pero también tengo que pagar la universidad. Yo estoy en máster, entonces tengo que pagar más porque estoy en máster, y además está el costo implícito de que no estoy percibiendo un salario cuando lo podría estar percibiendo, pero el trade-off es que voy a tener, al final del año voy a tener un año más de educación, y eso me va a permitir el día de mañana tener un mejor trabajo. Entonces todo eso lo va a tomar en cuenta los individuos. Eso es el modelo dinámico que estoy presentando. El modelo es resuelto por medio de inducción hacia atrás. En el periodo T vamos a tener una función de valor que, al ser el último periodo del modelo, lo que tenemos es nada más una decisión de cuál es la utilidad que maximiza cuál es la decisión que maximiza mi utilidad. Esa es la decisión que toman los individuos. En todos los periodos anteriores, los individuos van a tomar toman una decisión de que maximice la utilidad hoy, considerando el cambio que va a tener mi futuro. ¿Okay? Entonces vamos un periodo hacia atrás cada periodo. ¿Okay? Entonces a los 65 años la persona decide trabajar o quedarse en casa, dependiendo de lo que maximice su utilidad. Pero a los 64 va a tomar esa misma decisión tomando en cuenta qué opciones puede tomar a los 65 años. Y así los individuos van hacia atrás hasta que tienen 16 años, tomando en cuenta cómo cada decisión va a cambiar sus años de educación y sus años de experiencia. Y la función de utilidad es bastante. Sí. Vamos a ver, ¿constante en qué sentido? Tiene la misma función de utilidad de los 65 que los 32. Todos sabemos que no. Sí, pero eso se debería haber reflejado en los datos. Ahí. Bueno, eso es una. Bueno, Es un problema de la utilidad. Sí. Bueno, introducir variación en la función de utilidad o un modelo. Claro, pero suponer que la variación en la utilidad a lo largo del tiempo Sí, también. es un problema más grave. Pero si se tiene heterogeneidad no observada variante en el tiempo, puede englobar todo eso. Bueno, vamos a ver. Como esta es una función de valor sencilla, normal, se puede escribir en una ecuación de Bellman, que tenemos la utilidad de hoy y la esperanza de mis valores de función en el futuro. Aquí es cuando entran todas las decisiones del modelo. Esta ecuación de Bellman, Disculpa, voy a volver más o menos a la misma pregunta. Estabas hablando que a los 25 años la persona ya tiene un tipo definido. no, el tipo va a ser hasta la solución de los datos, hasta la estimación del modelo, que se va a saber hasta qué edad convergen. Podrían converger a los 25, a los 30. Todos quizás convergieron a los 25, ya la probabilidad de cambiar de tipo era casi cero. Entonces se mantenía estable. Es parte de lo que estás preguntando. ¿Y qué significa tener un diferente tipo aquí? Diferencia en ventajas comparativas en las decisiones.
profesional, personalidad, habilidad por estudio, habilidad Digamos un poco que de pronto ya quería estudiar y trabajar y de pronto ahora estudiar en lugar de trabajar y de pronto quiero trabajar en lugar de estudiar. Exactamente. Entonces tal vez de alguna forma eso es un cambio en la que está capturando. Sí, exactamente. Entonces, Solo que a los 25 usted ya está contando que no van a estudiar. digamos, eso fue el resultado que tuvieron Tori Stan con los datos que utilizaron ellos de Nueva Zelanda. Yo todavía no he llegado a la estimación de esa parte del modelo, entonces no sabría decir hasta qué edad van a cometer los individuos en cambio de tipos. Estabilizarse. Exactamente. Bien, entonces con esta ecuación de Bellman, la utilidad de cada periodo claramente se maximiza por medio de las preferencias de los individuos, pero la esperanza de la función de valor, ahí está complicado, porque tenemos muchos shocks. Tenemos el shock de tipos y el shock de las utilidades, de las preferencias. Eso fue en el 87 que John Ross realmente obtuvo una solución cerrada para cuando se asumen shocks de preferencias que son tipo 1 extrema. Es una distribución bastante normal en esta literatura porque es una solución cerrada. Entonces, lo que se hace es, la esperanza de valor de función se hace nada más como la maximización de la decisión con la función de valor sin tomar en cuenta el shock de preferencias, sea por fuera. Esta esperanza tiene una forma cerrada que es lambda log de la suma de las exponenciales de los valores de función para cada decisión más lambda sigma. Lambda es un parámetro de localización que tiene la distribución tipo 1 extrema y este sí se llama, perdón, es la constante de Euler que sale de la esperanza de ese tipo de distribución. Sin embargo, aún me falta la esperanza con respecto al tipo. Los individuos saben que ellos pueden cambiar de tipos. Saben que si entran a la universidad pueden tener una mejor habilidal que finalizar la universidad. Si entran a un trabajo pueden saber que pueden mejorar su red profesional en el futuro. Eso también lo van a tomar en cuenta en mi modelo. Y eso tiene que venir incluido en la función de valor a la hora de que tomen su decisión. Entonces, dado que mi variación en el tiempo de los tipos es bastante sencilla, es una cadena Markov, entonces lo único que tengo que hacer es que esta última esperanza es 1 menos la probabilidad de que en el siguiente periodo cambie de tipo por la probabilidad, la probabilidad de no cambiar de tipo por la función de valor de que sigue siendo ese tipo el próximo periodo, más la probabilidad de cambiar de tipo por la probabilidad de ser de alguno de los tipos. ¿Okay? Entonces, al final de mi modelo, esto de acá se sustituye por esta función de valor, ya puedo estimar el modelo. Todo es estimable. ¿Qué es lo que pasa? Por la solución que estoy utilizando, tengo que pasar por todos los puntos de mi state space. Eso quiere decir que los individuos consideran cada periodo todos los potenciales caminos que puede tomar dependiendo de la decisión de otro. Y según los tipos. Eso es complejo. Y eso hace que este tipo de modelo sea numéricamente difícil de estimar. Tengo un código que lleva como 2 semanas estimando. Y ahí va. Porque cada punto, mi state space es de 825 puntos. Entonces cada individuo tiene que pasar por todos esos puntos. ¿Okay? Entonces de ahí van a llegar a este tipo de modelos. ¿Okay? Y más porque ahora yo estoy introduciendo que el modelo también va a solucionar por todos los posibles tipos que pueden ser los individuos. Y eso trae expande el state space. Ahora bien, ¿se acuerdan que les había dicho que estoy trabajando nada más con hombres? Si yo introdujera la decisión de la mujer de quedar embarazada, el state space explota. Se puede incrementar mucho más porque las mujeres tendrían la decisión de quedar embarazadas o no cada periodo. Una permutación adicional. ¿Ah? Hay como una alternativa diferente. Hay una alternativa diferente que eso. Combinaciones. Exactamente. Entonces, de ahí la complejidad del tipo de modelo. Sin embargo. La paternidad no incidiría en las decisiones de los hombres. ¿Ah? La paternidad no incidiría en las decisiones de los hombres.
Me parece que el año pasado salieron unos papers diciendo que más bien el hombre tiene como un beneficio extra en el trabajo si es padre con respecto a no ser padre. Entonces, Y Francia, en esos años de las encuestas no han hecho ninguna modificación legal, digamos, sobre paternity, las posibilidades de que los varones salgan si tienen, que tengan permiso de paternidad. Bueno, sí. no, Es que había no, escuchado no, que Francia, por ejemplo, tiene una tasa de fertilidad más alta incluso que en Costa Rica, ¿verdad? Es como 2 años. Y la razón es porque han hecho muchas medidas para que, digamos, la responsabilidad del cuidado de los chicos sea compartida. Sí, no me he fijado en eso. Entonces, no sé si hay Sin alguna- embargo, con mi base de datos es imposible saber. Ah, no, pero como que haya Sí, ocurrido en sí. algunos años y que no Sí. sé, por si hay algo que necesite responderse. Sí, pero bueno, también. No, además no del- lo sé, pero sí sé que Francia tiene. Pero también uno está a la merced de los datos. Sí, sí, y si sí. los datos no muestran fecundidad, se le va a Ah, no, decir. pero sería por la Sí, decisión por- de estar en casa o. Bueno, no, porque sé que estarían trabajando, pero solamente que estarían con permiso. Sí, exactamente. En teoría ahí podrías utilizar la parte, o sea, de no observable, si sabes, por ejemplo, cuando cambió alguna ley en Francia, metes una dicotómica y debería capturar de alguna manera, porque por sí es una parte no observable. Sí, exacto. Eso podría salvarlo un poco, pero, o sea, sabiendo que hay algún cambio, que no sepa. Sí, la pregunta es qué hacer un modelo dinámico y esas decisiones, esos cambios políticos, legales, no sean de un día para otro. La pregunta es, ¿desde hace cuánto lo anticipan los individuos? También esa decisión. Entonces, con ser modelos dinámicos, ahí ¿cuándo se debería introducir esa dominio? Sí, dado que dura 2 semanas estimando, mentira que esa cuenta aprobada, dónde cae la muy bien, ¿no? Exactamente. Bien. Ahora les voy a presentar mi verosimilitud. Como se pueden dar cuenta, aquí estoy introduciendo muchas cosas, ¿verdad? Salarios, decisiones y desgaste. Entonces, la verosimilitud va a ser diferente para cada año, para cada persona en todo el periodo. Entonces, hay 3 casos que engloban la mayoría de la verosimilitud. La primera es cuando no hay decisión de desgaste en ese periodo, cuando la persona no tiene la posibilidad de hacer desgaste. Entonces la verosimilitud va a ser nada más la probabilidad de tomar cierta decisión y por la probabilidad del salario si tomó la decisión de trabajar. ¿Ok? Esa va a ser la verosimilitud del periodo entero. Si la decisión de desgaste está presente, tengo 2 subcasos. De que el individuo deja la muestra, entonces la probabilidad, la verosimilitud va a ser nada más la probabilidad de que la persona dejó la muestra. Si el individuo no deja la muestra, entonces la verosimilitud va a ser la probabilidad de cada decisión por la probabilidad del salario, si la persona decide trabajar, por la probabilidad de no dejar la muestra. Entonces, esas verosimilitudes varían para cada individuo en todos los años es diferente. ¿Okay? Dependiendo con la que entraron la muestra. Aunque dejar la muestra era solo en 3 edades. Sí, pero como los individuos que estoy trabajando entraron en el 98 tenían entre 16 y 30 años, exactamente. Lo cual me funciona bastante bien porque así tengo mucha variación a la hora de en qué edad se hizo la decisión de desgaste. Bueno, esa es una de las razones por las cuales puedo solucionar por este sesgo. Sin embargo, la verosimilitud también tiene que considerar en cuenta el estado no observado de los individuos. Y para eso tengo que utilizar primero la probabilidad de ser cierto tipo a la edad de los 16 años y después la probabilidad de cambiar durante todos los años subsecuentes con la probabilidad de cada tipo. Entonces, al final, la verosimilitud total de cada individuo va a ser la sumatoria sobre los tipos de la probabilidad de ser cierto tipo a la edad de los 16 por su verosimilitud a los 16 por todas las verosimilitudes posibles, si cambia o no de tipo y la probabilidad de ser de cada tipo dependiendo de su verosimilitud. Entonces con eso mi verosimilitud va a ser incluso aún más grande. ¿Okay? Y bueno, la verosimilitud de la muestra va a ser la suma de los logaritmos. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces ya para mostrarles un poco de los resultados preliminares,
¿Qué función de distribución tienen las probabilidades? Debe ser de cada tipo. No, digamos, ya construiste la función de verosimilitud y después que es esta. Ok, entonces, los shocks de preferencias son tipo uno extremo, el Gumbel. Entonces va a tener distribución Gumbel. El shock del desgaste lo tuve que también asumir que es Gumbel para así poder tener independencia entre los shocks, porque no deberían afectarse unos a los otros. No hay mucha razón por cual podrían afectarse, entonces asumo que son independientes. La probabilidad de cambiar de tipo es logística y la probabilidad de ser de cierto tipo también. Entonces, y los salarios tienen distribución normal. Los resultados, como les dije, son bastante preliminares en el sentido de que la mayoría de resultados que tengo son de modelos un modelo miope. ¿Qué quiere decir miope? De que los individuos no toman en cuenta su función de valor a futuro, nada más maximizan la utilidad de cada periodo con respecto, maximizan la utilidad de hoy, nada más, no toman en cuenta. ¿Esto por qué? Porque así me permite saber primero cómo funciona el desgaste a través del tiempo, así como se va comportando, y la variación en el tiempo, la heterogeneidad no observada, cómo va a funcionar, porque es bastante tricky, porque pueden haber problemas de homogeneidad y demás. Entonces, y bueno, estos modelos duran una semana dándome resultados mínimo. Entonces, si me tiro de una vez con los modelos que toman en cuenta la cuestión de valor a futuro, puede durar meses. Entonces, por eso empecé como básico. Entonces, esto es mi OP de un tipo, entonces aquí no hay variación, nada más asumo un tipo, entonces no hay variación en los tipos. Nada más lo que estoy viendo aquí es si el modelo tiene, cómo se ve el modelo con attrition y sin attrition. Perdón por no cambiar a español las tablas, pero era un trabajo, no valía la pena. Lo importante son los datos, sí. Okay. Entonces, como podemos ver, si hay diferencia entre los coeficientes cuando se asume desgaste o no se asume desgaste, lo cual da indicio de que existe un sesgo. Este sesgo se puede hacer un test, un likelihood ratio test al final, pero sí se va mostrando que si hay indicios de que a la hora de estimar los modelos es considerable. Claramente recuerden que mi base de datos presenta un 80% de desgaste, entonces digamos, es anormalmente alto. Sin embargo, dado que el método que yo propuse es relativamente sencillo, entonces digamos, la idea es que se pueda controlar fácilmente, que ese es mi objetivo, que el desgaste nunca sea un problema con eso. En este modelo, la interpretación, por ejemplo, de coeficientes de urbano, ¿cuál sería? Vivir en una zona urbana aumenta en miles, en 0,430 miles de euros la utilidad del individuo. Todo está en miles de euros porque la variable que yo tengo concreta es salarios, la tengo en miles de euros. Entonces, todos los coeficientes se van a interpretar con respecto a miles de euros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si usted vive en una zona urbana, con respecto a una zona rural, tiene una mayor utilidad en miles de euros que una persona que vive en una zona urbana. 430 euros. 430 euros. Exactamente. Si está en colegio, si está en universidad, decrece su utilidad de estudiar, y si está en maestría o doctorado, disminuye aún más. Todos esos son con respecto a la base de decidir estar en casa. Exactamente. El intercepto, constante, lo que muestra es la heterogeneidad no observada de los individuos. Esta constante no es lo que uno asume, con lo que uno trabaja normalmente en los modelos logísticos o regresiones lineales, que es nada más que uno pone constante o no. Esta constante depende de las dotaciones iniciales. O sea, esto es solo un tipo, ¿verdad? Entonces no es con respecto a quedarse en casa.
Entonces están trabajando, es como para los que están, ¿cuál tipo de esto es un tipo? Eso es un tipo, pero se compara con quedarse en casa porque siempre se tiene que hacer una normalización porque es un modelo de decisión multinomial. Se tiene que normalizar. Entonces hay varios tipos. No, solamente un tipo, pero hay muchas decisiones. Entonces, para comparar decisiones se normaliza una decisión según que es. Una preguntita, ahí digamos, para medir la significancia, ¿qué distribución estás usando? Como tenías varias distribuciones diferentes. Sí, la combo. Ok. La combo o la normal, no me acuerdo bien. No, sí, la combo, tiene que ser la combo. ¿Y cuántos Sí. datos era que había? Eso no se los presenté, me parece. No. 27.860 individuos. Ok. Sí, porque ahí puede ser que la significancia sea porque tenés muchas observaciones y también habría que ver qué pasa si utilizas otras distribuciones, porque cuando se combinan diferentes distribuciones, o sea, normal con Gumball, habría que ver cuál es la distribución resultante al final, Sí, que es con esa con la que debería hacerse esa estadística. sí. Aquí estoy utilizando el combo porque nada más los salarios tienen distribución, Sí, la mayoría normal. de decisiones, bueno, la mayoría, pero la mayoría son Gumball. sí, está bien. Entonces, con eso es más sencillo. Sin embargo, me parece que fue Nur que me dijo que viera cómo funcionaba con Bootstrap. Con Bootstrap. Sí, eso tiene sentido. Sí, puede ser. Pero claro, o sea, correr eso con Bootstrap es imposible, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero ahí ya voy más. Sí. Y ahorita llego al problema de la estimación. ¿Y qué pasaría si solo trabajara con el 20% de los datos? Como el probablemente era, No, todavía no lo he probado. como para ver si había ciertas selecciones en las que se van. Bueno, pues Vamos a ver. porque con attrition hay más del 20% porque en algún momento no se van todos al mismo tiempo. Sí, ok, sí, porque este modelo que estoy estimando acá, lo que lo estoy estimando es todos los individuos y en algún momento ellos se van. Exacto, que no se nada van más. a Pero con 20% de la muestra sería otra buena. como para controlar a ver si, qué tan mal está esa muestra cuando se pierde el 80. Seguro que sí, era algo exacto. Sí, Como no, cuando- un buen consejo, lo voy a revisar. Con 20% el modelo es muchísimo más rápido a la hora de estimar. Sí, pero tiene que estar, no sé si es imputado, ¿verdad? Son 5, sí. No se tiene No que está imputar. imputando, pero sí, no tiene que hacer cálculos extra. Exactamente, son 5.000 individuos al final. Como, Hay una forma, por ejemplo, no sé si puedes agarrar unos 10% de la muestra de manera aleatoria y por eso el modelo con eso es lo que da. En teoría debería ser representativo. Sí. Para ver si lo puedes hacer más rápido y hacer algunas pruebas que también no puedes hacer Bueno, con todo al avance. Para hacerlo más rápido, ya va. Sí. Es siguientes pasos. Ahí está la formación más rápida. Aquí. A la hora de trabajar, si tienen resultados, el sesgo entre attrition y no attrition es más considerable, más raro. Entonces, estos datos me parece que tienen, la estimación me parece que tiene algo raro. Cuando veo esa tabla, entonces sí, estoy buscando bots. Tiene que haber algo raro ahí. Pero, bueno, sí se muestra que todavía hay sesgo. No quiero ver mucho estos resultados, no los quiero confundir con esto. La decisión de attrition es lo que me parece más interesante por ahora de ver, y es porque, digamos, mucha de la intuición que uno podría tener se ve reflejada en esos resultados. Una persona con más edad tiene más probabilidad de no contestar encuestas. Una persona, si está en pareja, también tiene más probabilidad de salirse de la muestra. Si tiene un hijo, comparado a 0 hijos, si tiene 2 o más hijos, también. Las distancias no son significativas, nada más la distancia entre la primera y la segunda entrevista o la segunda y tercera entrevista son comparativos. Si el periodo pasado estaba trabajando y esta está en casa, hay una menor probabilidad de que la muestra. Entre más años de educación y años de experiencia, hay menor probabilidad de ganar la muestra. Eso va un poco en contra de lo que pensaba, pero sigo estimando modelos, entonces. Attrition aquí, digamos, este modelo es de salirse, no de quedarse. Exacto. Esos son los resultados que te da la prueba del Lightning Ratio, ¿verdad? Esos. Ajá. No, esa es la solución del modelo. Ok, solo es el coeficiente. Sí, Ajá. sí, exactamente.
likelihood ratio no me interesan tanto por ahora porque son modelos miopes. Entonces, por ahora, digamos, mientras los coeficientes vayan dando bien y demás, digamos, lo importante es la idea que van, digamos, cómo se van comportando. Esa variable, estos coeficientes no deberían cambiar mucho entre los modelos, eso sí, porque no es una decisión tomada dinámicamente. Sí. Entonces, a uno de los miopes o no debería haber mucha diferencia. Ahora, con respecto a dos tipos, si tenemos si hay cambios bastante importantes en el modelo, en los resultados, entonces en vez de tener ahora una constante, tenemos dos constantes, una para cada tipo. Entonces lo que podemos ver aquí es que hay un tipo que tiene una ventaja comparativa con respecto al otro, que es mejor para estudiar, por así decirlo, con respecto al otro. ¿Okay? Que esto también se ve en el salario. Entonces, el tipo 1 se podría pensar que es una persona más habilidosa, tanto en el estudio como en el trabajo, que el tipo 2. Y la decisión de attrition se mantiene relativamente similar, entonces eso muestra como señales de esperanza de que se está trabajando, de que se mantiene constante, constante los coeficientes. Y lo que comienza a interesar más a la hora de introducir más tipos es la probabilidad de cada tipo. Entonces, en este modelo que tengo, por ahora es como 50-50. Lo cual realmente uno podría pensar que tiene sentido que la muestra se divide en dos tipos. Ahora bien, ¿cómo se define la cantidad de tipos? Se estima se empieza con un tipo, dos tipos, y ahí se sigue estimando cada modelo, introduciendo un tipo cada vez, y a la hora de que algún criterio de información, el arcaic o el bayesiano, ya no cambia mucho, ya los coeficientes no cambian mucho, o alguna de esas probabilidades es muy cercana a cero, hasta ahí se llega al modelo y se descarta el último tipo. ¿Okay? Lo cual no es como una regla de oro. Digamos, es como hacer clusters y hasta que hay un clúster que queda demasiado chiquito que ya no se puede. Exactamente. Entonces, aquí es donde va a empezar mi segundo ejemplo. Porque quiero introducir la estimación del tipo de tipos dentro del modelo dinámico. Y que se estime todo en el mismo momento en vez de hacerlo como regla de oro. Para eso estaba pensando en utilizar K-means, que no sé si saben qué son K-means. Es como un tipo de cluster que todas las observaciones, dependiendo de una variable, se agrupan dependiendo del promedio de esa variable en diferentes grupos. Y con K-means uno escoge cuántas veces quiere que haga cluster, cuántos clusters quiere que haga. Exactamente. Entonces lo que yo estaba pensando, parece interesante, es utilizar el state space y dependiendo de las decisiones y años de educación y experiencia laboral que tienen los individuos, hacer los clusters para que se vayan agrupando en ese grupo y que el mismo modelo me diga cuántos clusters debería tener al final. Pero esa es como metría teórica, entonces ahí es el problema. Mucha demostración. Bien, y los siguientes pasos de este modelo es la estimación del modelo completo, tomando en cuenta las funciones de valor. Para eso sí tengo que utilizar definitivamente un algoritmo propuesto por Arcida Cornwell Miller en el 2011, que es un algoritmo de 2 etapas que reduce el tiempo de estimación como por mil veces. Realmente en vez de durar una semana, dura 1 hora y media. Entonces, tengo que, porque si no, cuando comienza un modelo, considerando la función de valor con 6 tipos, puede durar fácilmente 6 meses tratando de dar resultados. Entonces, no tiene sentido utilizar métodos tan antiguos. ¿Por qué utilicé máxima verosimilitud en su comportamiento más simple y sencillo? Porque estoy controlando por desgaste. Eso es un sesgo. A la hora de introducir el sesgo, ocupo un coeficiente que sea irrefutablemente insesgado y eficiente. Por eso estoy trabajando con máxima verosimilitud, así en su forma pura, por así decirlo. Y después, cuando ya tenga la estimación completa de los modelos y demás, ya haya decidido el número de tipos, puedo hacer un contrafactual a la hora de disminuir, un contrafactual en la cual voy a disminuir el seguro de desempleo de los individuos. ¿Cuáles podrían ser los efectos de estos de este contrafactual? El efecto directo
y perdón por el dedazo, es un mayor costo de oportunidad de estudiar o trabajar, haciendo que la gente prefiera quedarse en casa. Sin embargo, a la hora de introducir variación heterogénea en el tiempo, este efecto indirecto va a ser considerado por los individuos de que si me quedo más tiempo en casa puedo perder de profesional u otras características como dinamismo o no sé, sociabilidad y demás, que me puede afectar en el futuro, hacerme otro tipo de persona en el futuro, y ese efecto indirecto podría hacer que más bien la gente, que se disminuya el efecto indirecto de tener un mayor puesto de oportunidad de estudiar o trabajar, porque después va a ser más difícil para mí. Bien, ya con eso terminaría. Gracias por su tiempo. ¿Alguna pregunta? No, me quedo pensando que tu gran preocupación del desgaste de la muestra, ¿verdad? De la fusion es porque sí, la muestra se descompone, digamos, se le va a presentar un sesgo, ¿verdad? Pero es que estamos preocupados entonces porque sea representativa. O sea, que la muestra tenga una composición como originalmente se quería. Es por eso que está controlando por el desgaste. Por eso preguntaba que qué pasaba cuando se calculaban los coeficientes con solo el 20%. El problema es que bueno, la muestra inicialmente fue recogida de forma para que fuera representativa a nivel francés. El desgaste lo que hace es un mecanismo de selección. Sí, claro, va a quedar descompuesta para cuando quieren inferir para la población. Exactamente. Entonces, el problema es que este tipo de modelos se utiliza para contrafactuales y toma de decisiones. Como uno puede hacer contrafactuales, como se permite estimar, esos contrafactuales, si van sesgados, entonces la toma de decisiones va a ser perjudicial, ¿cierto? O se podrían esperar o no efectos diferentes. Este tipo de modelos se utilizan para 3 literaturas: educación y trabajo, migración y organización industrial a la hora de introducir unos nuevos goods, bienes en el mercado. Entonces, y el desgaste va a ser siempre problemático en cualquiera de esos tres. Exactamente. Entonces, bueno, puedes devolverte a la de los resultados tal vez la anterior, la primera. Aquí, ¿puedes hacer algún test para demostrar que sí hay diferencia entre sí, el Livelihood Ratio Test. y qué encuentras? Para ese modelo encontré que sí hay diferencia. ¿En todos los coeficientes o No, sea, sí. o sea, por coeficiente? No, por coeficiente no, es por modelo. Pero, digamos, porque eso sería lo interesante, ¿verdad? Ver si realmente son diferentes los A ver si coeficientes. 3.5 es de verdad y 3.6 es de verdad diferente a 4.1. Sí, eso sería interesante. Voy a buscar literatura porque no sé bien cómo modelos, este tipo de modelos se trabaja en ese tipo de... No, pero nada más hacer la prueba normal con esa variable ya, o sea, no hay mucho problema. Es tan sencilla. Sí. O sea, si te da conclusión, bien. Sí. Si no te da conclusión, es ambiguo, ya. Sí. Entonces sí lo podría hacer uno por uno. Pero bueno, Al final ese es el objeto del estudio, ¿verdad? Sí. Es importante. Bueno, y la otra cosa es, digamos, de este modelo y el de la filmina que sigue son el mismo, ¿verdad? Digamos. Sí. Ajá. Tal vez puede estar en la filmina porque por eso yo estaba ahí. Solo hay un Sí, tipo, solo hay un conjunto de coeficientes. Sí, lo que pasa es que sí, las tablas se hacen considerablemente. Ajá, son pocas variables, que me lleva a la siguiente pregunta. Me imagino que es muy costoso poner una variable adicional para el cálculo, y esa es la razón por la que estás poniendo tan pocas Digamos, variables. este modelo tiene 63 variables, coeficientes que estiman. Entonces de ahí el problema a la hora de la estimación. A la hora de que uno expande el grid de los parámetros a la hora de maximizar. Es una variable más, el número de coeficientes aumenta Exactamente. más que uno. Exactamente. Entonces de ahí, es por eso que dura tanto el modelo por estimarse. Sí, vos querés ver qué efecto tiene cada variable, no te sirve presumirlas. Es que la idea es hacer un contrafactual. Si quiero hacer un contrafactual, ocupo todos los modelos que identifiquen mi
el modelo. Entonces, todas las variables tienen que ser suficientes para eso. Entonces, no hay problema. Lo mío va más con la función valor. ¿Cómo estás calculando, digamos, la función valor numéricamente? Numéricamente, inducción hacia atrás. Uno empieza en el último modelo. Para todo el state space, tienes que calcular todas las funciones, todas las utilidades. Entonces, el último periodo tiene 825 combinaciones, dependiendo, puedes tener 20 años de educación y 10 años de experiencia laboral, o 15 y 9, 15 y 7. Para todos esos puntos tenés que estimar cada utilidad. Esa utilidad, con la forma cero que presenté, obtenés una función de valor para cada state space. Con eso ya puedes volver al periodo anterior. Del periodo anterior, los individuos vuelves a estimar todas las funciones de utilidad, pero tienes que agregar ahora la función de valor del periodo siguiente. Entonces, dependiendo de la decisión que tomes hoy, tienes que hacer un match con la función de valor que tendría el próximo periodo, dependiendo de cómo evoluciona tu state space. Entonces, ahí vas hacia atrás. Digamos, pero computacionalmente, o sea, que si estás usando polinomios de Chebyshev o alguna, o sea, como más en código que estás usando para estimar la función de política. Este tipo de modelo no funciona así. Al ser un periodo, al ser de tiempo finito, con inducción hacia atrás, creo que esa es tu pregunta, con inducción hacia atrás es lo único que se necesita. Pues no ocupo ningún tipo de función de Chebyshev ni nada de eso para resolver el modelo. Y bueno, y lo otro es en el parámetro, digamos, el delta, cómo estás estimando cómo descuentan los individuos para atrás. Hay un paper que dice que en este tipo de modelos no se ha identificado ese parámetro, uno tiene que asumirlo. Más bien, de mi supervisor senior, 2002, demuestra que no, en este tipo de modelos no se ha identificado. Entonces, aquí lo estoy asumiendo en 0.95. Es una lástima, pero bueno, una limitación. Usando el método de paper de los siguientes pasos, sigue siendo demasiado complicado estudiar mujeres en este con la decisión de poder o no quedar embarazadas en cada uno de los periodos. No, realmente se hace muchísimo más sencillo. El problema es que aún está el otro problema de que mi base de datos no tiene si la mujer está embarazada. Es decisión de fecundidad. Entonces, no puedo poner en mi modelo que la mujer decidió quedar embarazada o no. Ya con eso me limita a que no la puedo agregar. Podría, no. Pero hay muchas bases de datos nuevas que sí tienen esos. Las americanas generalmente tienen esa información, entonces se están involucrando.